Vamos a iniciar el pleno extraordinario convocado para el día 6 de septiembre a las 11 de las horas. Por favor, los señores consejeros y consejeras que se sientan, los directores electorales también. Bueno, empezamos con el primer punto del orden del día, reconocimiento de créditos y pasos de ejercicio. Siendo los grupos. Primer punto del orden del día, reconocimiento de crédito y pasos de ejercicio. ¿Se aprueba? Estoy preguntando. ¿Sentido del voto? En contra. ¿El Grupo Popular? Sí, nosotros también vamos a votar en contra. Hemos votado en contra todos los reconocimientos extrajudiciales. Lo que sí me sorprende de este reconocimiento extrajudicial es que la mayoría de las facturas, son la mayoría de la ITV y alguna más, sean de periodos no muy cercanos. No estamos hablando de que te has pasado un mes o 2 meses, estamos hablando de facturas del 2014-2015. ¿no? Es verdad que hay un principio en el derecho administrativo que es evitar el enriquecimiento injusto de la administración, pero no se puede desvirtuar ese principio simplemente con un reconocimiento de créditos de ejercicios pasados sin que haya pasado por un procedimiento de, por lo menos, garantista, de intentar, pues, oiga, es verdad que estas facturas se deben, es verdad que realmente le evitas, vas a evitar un perjuicio a las empresas, pero ya te digo, lo que me sorprende viendo el expediente es que sean facturas de periodos muy anteriores, ¿no? Y también, por supuesto, sorprende bastante que tengamos un reconocimiento de crédito en consecuencia con lo que he expresado, pues en el mes de septiembre, ¿no? En el mes de septiembre, oiga, enero, febrero todavía lo puedo entender, pero en el mes de septiembre no. Por lo tanto, vamos a votar en contra. Recordar que se trata de reconocer unas 10 facturas que son el 90% de las que responden a la ITV de una serie de vehículos del Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje, que por distintas causas que desconozco la gestión, pero que entiendo que muchas veces son porque las propias empresas remiten tarde la factura, o que en otros casos, por las razones que fueran, facturas que, dado el ingente volumen de facturas que se tramitan en un área como carretera, por alguna manera se hayan quedado relegadas. En cualquier caso, el importe global son 4.600 euros de factura de esta corporación, de la cual yo quisiera resaltar solo el pago de 90 euros, que sería la finiquitación del saldo de la cuota 413, porque tendrá que ver luego en el expediente número 2, haré mención a ello. En este momento, una vez que se da el reconocimiento de esta factura de pasado ejercicio, que esto en concreto para un tema puntual de un taller mecánico en el área de deporte para un vehículo, pues está directamente relacionado con el expediente número 2 que lo veré. Pero por la cuantía y por lo importante, y también resaltar que es cierto que esta corporación se caracteriza normalmente con el pago de todas sus facturas en el periodo. Para eso hemos incluso ampliado el periodo de ejercicio para poder, así como lo hace la legislación del Estado y la autonómica, que hasta el 15 del ejercicio siguiente se puedan remitir facturas que muchas veces al 31 de diciembre ni siquiera las propias empresas son capaces de facturar porque no ha terminado de facturar el ejercicio y así te sientes incapacidad. Algo que ha supuesto una modificación de la ley reglamentaria no ha sido regulado en la ley de hacienda local, y por lo tanto esa descompensación entre ambas legislaciones es lo que hace que alguna factura, pues una vez que acabe el ejercicio nos veamos abocados a traerla a este pleno. Repito, pero que como recordarán, en los plenos anteriores son cantidades muy pequeñas y son facturas muy puntuales de un volumen ingente de facturas que maneja esta corporación con un presupuesto cercano a los 1.000 millones de euros. 4.715 euros. Se aprueba con el contra del voto Podemos. Aprobación inicial del expediente de modificación del crédito número 6 del presupuesto del Gobierno de Tenerife. ¿Alguna? Sí. Somos conscientes de que este expediente incluye una serie de obras necesarias para la isla, en temas de infraestructuras de carreteras, obras de riego, etcétera.
o para la gestión de residuos también, pero al contar con un informe negativo de intervención a fecha 4 de septiembre que manejamos, eso nos lleva a votar en contra. Sí. Nosotros también entendemos lo que ha expresado el portavoz de Podemos, que son obras, yo creo que fundamentales, el crédito que tenemos para realizar esas obras, yo creo que no debemos desaprovechar, pero sí es verdad que hay un problema interno, hay un problema de que dentro del expediente cuenta con un informe desfavorable de intervención. Si nos remitimos al expediente, el primer informe de intervención, pues a su vez derivó en un contrainforme del grupo de gobierno, de los funcionarios del grupo de gobierno, yo creo que justificando en la mayoría de las cuestiones pues el informe de intervención. Pero realmente resulta bastante sorprendente que el informe que se haga de intervención, yo supongo que al no tener tiempo material el interventor de poder pues analizar ese contrainforme, pues se remite a lo que ya pasó en el primer informe. Pero es la primera vez que yo veo que un expediente pues informe de forma desfavorable porque no hay tiempo, ¿no? Pero nosotros también entendemos que son necesarias y bueno, ustedes tendrán que solucionar el problema interno que tienen, ¿no? Y nosotros, vamos a pesar de que entendemos que son fundamentales esas obras, vamos también a votar en contra. Grupo de gobierno, Gracias, presidente. Me gustaría hacer un pequeño esquema sobre el contenido de este expediente, un expediente en el cual venimos trabajando todo el mes de agosto desde la Dirección Insular. Un expediente porque entendemos que es un expediente relevante y es una oportunidad que esta corporación no puede permitirse de desaprovechar en la medida en que la ley de presupuesto del Estado, que tuvo una aprobación tardía, pero que habilita a las corporaciones con el componente de tesorería. Y es la primera vez que tenemos un remanente de tesorería, esta corporación relativamente holgado, el hacer uso de un remanente para una figura que establece la norma que se trata de poder aprobar proyectos de inversión financieramente sostenible. Digo esto porque son proyectos que no computan para la regla de gasto y además son proyectos cuyo periodo de ejecución pueden ser concluidos antes del 31 de diciembre de 2018. Esta oportunidad es lo que de alguna manera es lo que ha hecho que esta corporación haya solicitado este pleno extraordinario para poder, dadas los aspectos de las leyes locales, que este tipo de expedientes tiene que estar en un mes. La aprobación hoy en el pleno es una aprobación inicial, luego hay un periodo de exposición pública y cualquier cambio, cualquier modificación presupuestaria en torno a un mes y algo para que entre en vigor y pueda ser operativa para que la servicio administrativa puedan gestionar las leyes. Por lo tanto, esa petición que se ha hecho hace más de un mes, repito, por parte de este director insular al presidente de la corporación para este pleno es lo que hace que este expediente, es un expediente de modificación de crédito de en torno a 45.230.000 euros, de los cuales 40 millones se utilizan en el remanente de tesorería de la corporación. Recuerden que el remanente de tesorería de esta corporación al cierre del ejercicio de liquidación fue de 58 millones. Ya hicimos uso en el pleno pasado de una parte de ese remanente para los dos primeros proyectos de inversión financiera sostenible por importe de 4.900.000 euros para dos proyectos del Consejo Insular de Agua, el municipio de la isla, y ahora hacemos uso de estos 40 millones del total de los 45 de este expediente para proyectos por importe de 36 millones y para sufragar deuda por importe de 3.800.000 euros. Es decir, que esto suma los 40 millones de utilización del remanente de tesorería en este expediente. Al margen de esos 40 de utilización del remanente de 5 millones más de movimientos internos de recursos de las distintas áreas donde prevalece una dotación de capítulo 6 al 7 del área de cooperación y prevalece también una dotación para el Mundial de Baloncesto Femenino que va a tener lugar de forma inminente en esta isla y que requiere de los recursos y los fondos necesarios
tal y como así todos conocen, pues se ha hecho público, existe la necesidad de esa situación. Por hacerles un repaso del uso del remanente de tesorería hasta el día de hoy, es decir, partíamos de 58 millones de euros de remanente, ya se utilizó para las tres figuras que establecen la normativa del Estado, 9.800.000 para pagar las políticas sociales de la empresa pública Ticha del ejercicio 2016, 4.900.000 para el expediente para también abordar los primeros expedientes, como antes dije, de inversión sostenible, y 2.489.000 también el año pasado para deuda. En este expediente van 3.800.000 para deuda y 36 millones para inversión sostenible. Esos 36 millones van destinados básicamente a 4 epígrafes de la clasificación funcional del gasto acorde con la normativa del Estado en la materia. En definitiva, van 24.332.000 euros para reforzado de carreteras, 7.556.000 euros para proyectos de promoción turística, 467.000 euros para mejora de infraestructura agropecuaria y 3.792.000 euros para recogida y eliminación de residuos. Este tipo de proyectos se caracteriza porque está previsto en la normativa y está de alguna forma regulado que sean proyectos de inversión financiera sostenible, proyectos que no incrementen los gastos corrientes de la corporación, es decir, que no incrementen el capital unidor. Por eso hemos hecho un esfuerzo por este mes para recopilar proyectos que se encuentren redactados y que no incidan en el incremento de los gastos de funcionamiento, los gastos corrientes de futuro. Evidentemente, el refractar una carretera, lo que ocurre es todo lo contrario, son proyectos que minoran los gastos de mantenimiento de la misma y, por lo tanto, son proclives a lo que la norma establece. Bien, dicho esto, sí me gustaría resaltar que, a modo de resumen, con lo aprobado el mes pasado, con lo que hoy se trae en este pleno, el proyecto de inversión sostenible, el total de proyectos que en este ejercicio se van a realizar como inversión sostenible asciende a 41 millones de euros. También la parte de la deuda que se va a satisfacer este año, que se va a minorar este año, entre la que ya está prevista inicialmente en el presupuesto, más el resto del remanente de tesorería que no se va a servir para el proyecto de inversión sostenible, va a alcanzar la cifra de 42 millones. Es decir, que en este ejercicio, con el resto sobrante del remanente de tesorería, más lo que ya está previsto inicialmente en el presupuesto, esta corporación minorará en torno a 42 millones su deuda bancaria. Y por último, los 9 millones que antes anuncié que se han destinado a políticas sociales. Bien, este expediente, efectivamente, volviendo al origen de los razonamientos planteados tanto por el Grupo Podemos como por el Grupo Popular, este expediente, cuando pasó por comisión plenaria, quedó condicionado en esta comisión a la aportación de 4 ayuntamientos en base al informe que sí que emanó el interventor de la corporación, que exigía la emisión de 4 certificados por parte del Ayuntamiento para el cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria en 4 entidades locales que iban a ser beneficiarias de 4 de las obras que, pese a serlas el Cabildo, pero como van a ser entregadas al final de acometerlas a estas corporaciones, evidentemente necesitaban cumplir una serie de requisitos que concretaron 4 ayuntamientos, Arona, Guía de Isola, San Juan de San Miguel, de los cuales los 4 lo entregaron, pero ese certificado de cumplimiento de los extremos previstos en el apartado tercero de la disposición adicional 66 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los 3 primeros los presentaron satisfactoriamente, mientras que el último de ellos existe a la fecha de hoy alguna discrepancia con la intervención sobre la idoneidad, por lo que se propone por esta dirección eliminarlo. En concreto, se trata de un proyecto que es del Ayuntamiento de San Miguel que se corresponde con el acondicionamiento de una infraestructura rural en el ámbito de Oreta Honda Alta, en San Miguel de Abona, por un importe de 499.000 que van a ser acometidos en el siguiente pleno con créditos de la corporación, porque de alguna manera, y eso está en el espíritu de esta dirección insular, avenirse a todo lo que la intervención establece en sus informes, y por lo tanto, como existía este resquicio de no idoneidad, pues evidentemente proponemos quitar este proyecto del expediente, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, respecto a los informes, decir que este expediente en un momento inicial venía conformado por un expediente de modificación de crédito y 2 enmiendas. El expediente inicial fue informado negativamente por la intervención, tal como ha manifestado el consejero Ledesma.
nosotros hemos, y entiendo que aquí está el representante de la intervención, hemos subsanado, salvo el caso de San Miguel, todos aquellos aspectos que se requerían por la intervención. Lo que ocurre que, por circunstancias de tiempo, la intervención no ha podido emitir el informe definitivo y, por lo tanto, sí me gustaría aclarar que en ese aspecto está todo subsanado, ¿no? También con lo que respecta a la enmienda número 1, antigua del expediente, que eran nuevos proyectos que añadimos de inversión sostenible y la parte de deuda que se iba a cancelar. Evidentemente, y por último, en el expediente, en la segunda enmienda, aquí sí se ha manifestado claramente la intervención de que no ha tenido tiempo material de informarla, ¿no? Como ahora todo constituye un único expediente, hemos quitado el proyecto de San Miguel para poder adecuarlo al informe de intervención. Entendemos que esa parte la cumplimos. Por lo tanto, nos quedaría la no emisión de informes desfavorables, pero por falta de tiempo. No es porque el interventor haya analizado el expediente y haya visto algún aspecto que esté fuera de la legalidad, sino simplemente la manifestación de la intervención es desfavorable porque no he tenido tiempo de poder fiscalizar. Y por lo tanto, bueno, nosotros entendemos desde el área que tenemos los informes técnicos pertinentes de los técnicos del área de la Dirección Municipal de Hacienda, que así lo transmiten. Es verdad que hay uno de los requisitos de la norma era el tener al pago a la cuenta 413 totalmente abonada, pero precisamente por eso hablaba en el punto 1 de la relevancia de esa factura de 90 euros, que ya una vez que ha sido aprobada, en este momento puede ser abonada y por lo tanto satisfacemos con claridad todos los aspectos que la normativa le impone al Cabildo para poder aprobar estos proyectos. Por lo tanto, precisamente no es una casualidad que el punto 1 se hubiera aprobado con antelación a este expediente, porque así ya esta factura está legalmente aprobada, está fiscalizada por la intervención, está emitido el documento contable a falta del acuerdo plenario que ya salva este expediente. Dicho esto, creo que no hay otros aspectos distintos de los que he enumerado, a falta de la emisión de algún informe de intervención que no se ha pronunciado por falta de tiempo. En cualquier caso, entiendo que este es un expediente que se aprobó inicialmente. Ahora sufrirá un periodo de alegaciones. Entendemos que si en el transcurso del periodo de alegaciones emitiera la intervención este informe y hubiera alguna cuestión de legalidad en el mismo, en la aprobación definitiva tendríamos el pleno del mes siguiente para una hipotética aprobación definitiva, siempre y cuando hubiera algún aspecto de ilegalidad que pudiera ser subsanado o salvado en el pleno siguiente. Entiendo que esto, y miro para el secretario, es factible acometerlo en este sentido, ¿no? ¿Los servicios de intervención y secretaría quieren intervenir? No, en principio, efectivamente, la propuesta que se sometió a intervención fue informada desfavorablemente, pero parece ser que se han subsanado todas las cuestiones y la que no ha podido ser subsanada, la del Ayuntamiento de San Miguel de Abona, se ha quitado de la propuesta, pues debe entenderse que el expediente, que la propuesta está subsanada. Y efectivamente se trata de una aprobación inicial. Hay un periodo de publicación en el cual se podría solventar cualquier expediente que el interventor tenga bien emitir, una vez que pueda. Señor secretario. Sí, asesorar a la corporación en el mismo sentido que ha señalado la interventora. Efectivamente, al tratarse de un acuerdo plenario de aprobación inicial, estamos ante un acto de trámite. Es verdad que el informe del interventor no ha podido ser emitido por falta de tiempo en relación con las modificaciones introducidas vía enmienda, pero comparto el criterio de la interventora en el sentido de que de emitirse ese informe cuando se reincorpora el interventor a su puesto y de ponerse de relieve en ese informe teóricas, posibilidades de subsanación o deficiencias en el expediente, en la medida en que sería necesario un nuevo acuerdo plenario de aprobación definitiva en esa nueva sesión plenaria, previa aceptación o rechazo motivado de las observaciones que pusiera la intervención en ese informe, en el supuesto de ser desfavorable, pues el Pleno evidentemente podría tomar un acuerdo de aprobar definitivamente este expediente con plena sujeción a la legalidad vigente. Por lo tanto, no podemos prejuzgar en este momento el sentido del informe que vaya a emitir el interventor. Si va a ser favorable, pues la aprobación inicial surtirá sus efectos y si no hubiera ningún tipo de alegaciones, la información pública, este acuerdo se eleva a definitivo, por lo cual el expediente se aprueba desde el punto de vista jurídico plenamente conforme a derecho
Y repito, si hubiera algún tipo de subsanación de deficiencia o observación que hacer respecto del informe que emita la intervención, pues el Pleno tendrá la posibilidad de pronunciarse en el momento de la aprobación definitiva del expediente. Gracias, presidente. Bueno, pues a la vista de la información recibida, 3 cuestiones. La primera, nuestro grupo modifica su sentido de voto de contrario a abstención. En segundo lugar, llamamos la atención que sería conveniente que antes de pedir el sentido del voto a los grupos se suministre toda la información nueva que haya transcurrido entre la comisión plenaria o los expedientes que no han estado en tiempo a información de los grupos de secretaría. Y por último, en tercer lugar, volvemos a reiterar, ¿no?, nuestra petición o nuestra observación, ¿no?, de lo fundamental que resulta reforzar los recursos humanos de servicio de intervención para que este tipo de circunstancias de falta de tiempo o de tal, pues no sucedan en el futuro, y por muchas más razones, por la importancia trascendental, estratégica que tienen los servicios de intervención en cualquier administración pública, desde luego en este Cabildo Insular. ¿Una intervención adicional? Gracias, presidente. Nosotros, bueno, como va a volver a este pleno, nosotros vamos a mantener el voto negativo, porque el informe está, a pesar de entender y comprender lo que ha expresado tanto la interventora accidental como el señor secretario, que en cierta forma también lo compartimos, ¿no? Yo agradezco también al director insular el esfuerzo que ha hecho por la explicación, lo he entendido perfectamente, pero nosotros como criterio del grupo siempre hemos mantenido que no aprobar ningún expediente con informe desfavorable. Ojalá, pues, cuando vuelva tenga todos los informes favorables, pues votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Frías. Sí, simplemente agradecería resaltar pues un poco la importancia de este expediente para esta corporación. Repito lo que dije al principio, esta es una oportunidad que tiene esta corporación, como otras corporaciones locales que están haciendo uso digamos, de lo que es la figura de la inversión financiera sostenible, sin menoscabo de atender también, como también lo está haciendo la corporación Cabildo Insular, para minorar lo que es la deuda de esta corporación. Son dos cuestiones que son perfectamente compatibles, y en este sentido esta oportunidad que se nos brinda, repito que son proyectos que vienen a constituir casi el 80% del expediente que hoy se trae a pleno, de inversión que no computa como regla de gasto y que pueden ser ejecutados hasta el 31 de diciembre de 2018. Y esa es la característica de todo y cada uno de los proyectos que hoy se propone para su aprobación. Gracias. Vale, pues eso. Se somete a votación. Está votos a favor de los consejeros que apoyan al grupo de gobierno, en contra el grupo popular, son 4, y abstención el grupo Podemos, 5. Pasamos al siguiente expediente de aprobación inicial del expediente de crédito extraordinario del organismo autónomo local, Patronato Insular de Música. ¿Alguna intervención? Se aprueba. Aprobación inicial del expediente número 1 de crédito del extraordinario del Consorcio de Tributos de Tenerife. ¿Alguna intervención? El grupo Podemos vota en contra. ¿Quiere intervenir el señor Frías? Sí, hablamos del Consorcio de Tributos de Tenerife. Básicamente es una utilización de la parte del remanente de tesorería que no está a disposición de gasto general, sino que forma parte de financiación de la propia entidad, y de alguna manera se trata de dar cabida presupuestaria a un acuerdo, a un convenio con el organismo autónomo IAS para el sufragar los gastos de un funcionario que ha sido, vamos a decir así, prestado por parte del IAS a unas labores vinculadas a la importante transformación informática que está sufriendo el Consorcio de Tributos con el cambio de su herramienta informática, y que está en pleno proceso de implantación ahora a final de ejercicio, y exige de un perfil que lo reunía este trabajador del IAS, y que de alguna manera lo que se trata es de no crearle un perjuicio al propio organismo autónomo y sufragarle con los gastos por ese préstamo, digamos, ¿no?, de este trabajador. Y por lo tanto, pues se trata de eso. El importe son 37.000 euros. Se aprueba con el voto en contra del grupo Podemos. Aprobación inicial del expediente número 1 de crédito extraordinario del organismo autónomo local de museos y centros. ¿Alguna intervención? Se aprueba. Aprobación inicial del expediente número 1 de crédito extraordinario del presupuesto del organismo autónomo local Consejo Insular de Aguas de Tenerife. ¿Alguna intervención?
Sí, señor Sabaté. Sí, el sentido de nuestro grupo, el voto va a ser favorable, ¿no? A pesar de que hay algunas observaciones por parte de la intervención, ¿no? Porque entendemos la urgencia, ¿no?, de las obras propuestas en este expediente vinculado a temas de agua. Gracias. Autorización de transferencia de crédito de operaciones de capital a operaciones corrientes. ¿Alguna intervención? Sí, sí. Nuestro grupo se va a abstener en este punto. Se aprueba con la abstención. Sí, se aprueba con la abstención del Grupo Popular y el Grupo de Podemos. Y aprobación definitiva de los expedientes, modificación de crédito número 5 correspondiente al presupuesto de este Cabildo para el ejercicio 2017, modificación del anexo 2 de las bases de ejecución del presupuesto de crédito extraordinario del presupuesto del Organismo Autónomo Local, Instituto Social y Sociosanitario de Tenerife, modificación del anexo de subvenciones nominativas del presupuesto 2017 del Organismo Autónomo Local, Instituto Social y Sociosanitario de Tenerife. ¿Alguna intervención? Sí, señor consejero. Bueno, hoy lo que nos llama la atención en este pleno es que es un pleno que debe de ser de debate político con respecto a los presupuestos y a los gastos públicos, y bueno, ya están salvando los expedientes a los consejeros aquí hoy, que son legítimos representantes del pueblo de Tenerife, los directores insulares. A ellos pues les damos las gracias por las explicaciones al pueblo de Tenerife. Si nosotros vemos que el 16 de noviembre de 2016 el Cabildo se saca una nota de prensa donde el Cabildo y Ayuntamiento avanzan en el proyecto de acondicionamiento de la travesía de Valle Tavares, de la TF 111, que se trata de una vía de carácter urbano en el que convergen aproximadamente unos 6.000 vehículos diarios. La nota de prensa decía, bueno, que la obra de acondicionamiento de la travesía de Valle Tavares, la TF 111, está más cerca de ser una realidad, cumpliendo así con la apuesta del alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, de satisfacer una demanda de los vecinos que reclaman para su zona el poder contar con un acerado en toda la vía, la cual es de titularidad insular. Esto se trata de una vía de carácter urbano en el que convergen gran cantidad de vehículos, aproximadamente unos 6.000 vehículos diarios, ya que en la zona confluye un centro escolar y es un punto de conexión con barrios laguneros, y además carece de zonas peatonales para el tránsito de los vecinos del lugar, los escolares y las familias. En el mes de julio de este año se trajo al Cabildo el expediente de modificación de crédito número 6, en el que, entre otras cosas, incluía las obras contempladas en el proyecto de acondicionamiento de la travesía de Valle Tavares. Una ciudadana concienciada y preocupada por la seguridad vial de sus vecinos y de los niños que acceden al colegio en condiciones de inseguridad, pues presenta, a nuestro entender, con muy buen criterio, una reclamación al mencionado expediente. En la misma se queja de que ya en el 2016 el Cabildo junto al Ayuntamiento de La Laguna sacan una nota de prensa avanzando lo que será el proyecto de acondicionamiento de la travesía después de muchos años de quejas vecinales. Siguiendo la línea de la política propaganda y publicitaria del señor Carlos Alonso y del grupo de gobierno, que funciona a golpe de titulares, anunciando soluciones a los problemas que nunca llegan, pues nos quedamos perplejos con la respuesta de la consejera Manjón del pasado 30 de agosto, donde reconoce en el último punto que en dicha inversión está condicionada a la disponibilidad de los terrenos necesarios para su ejecución, así como a la formalización de un convenio con el Ayuntamiento de La Laguna. Vemos cómo a día de hoy pues no se ha movido nada al respecto a este proyecto, y sí me gustaría terminar con las palabras que esta vecina da registro para dar conocimiento a este Cabildo Insular. Dice, ¿saben lo que hay a día de hoy, 24 de agosto? Nada de nada, más de lo mismo, nos toman el pelo, pero ya está bien. Este año nos dijo Ofelia que 500.000 euros, pero eso es mentira. Aquí no hay nada de nada. Nos estamos organizando para una protesta para septiembre, porque hay muchas familias que vivimos en el barrio, incluso hay un colegio con muchos niños y niñas andando por medio de la carretera. Nos tienen abandonados, pero claro, el circuito del motor, que por cierto nos han engañado, nos dijeron que eran 23,6 millones de euros y la obra que tiene que ser ejecutada es de 38 millones de euros, 38,900.000 euros, más de 6.000 millones de euros, que es algo prioritario para este grupo político. 6.000 millones de las antiguas pesetas, 38 millones de euros. Estas son las prioridades. Y nos tienen abandonados, pero claro, el circuito del motor es más importante que las personas que vivimos aquí. Bueno, y entonces hacemos manifiesto esta indignación aquí en este pleno. Muchas gracias, señor consejero.
Señor Frías. Sí, manifestar que respecto a esta reclamación que ha explicado muy bien, lo ha transcrito el representante del Grupo Podemos. Está muy bien, es una reclamación que está prevista en los artículos 170 y siguientes del Real Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Haciendas Locales y el resto de normativa reglamentaria de la misma. Establece que únicamente se podrán entablar reclamaciones contra el presupuesto en los siguientes supuestos: por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites. Habla de presupuesto y se interpreta como aquellas modificaciones de crédito que tienen el mismo tratamiento de aprobación en el Pleno que el propio presupuesto. Por no haberse ajustado en su elaboración y aprobación a los trámites establecidos por la ley. Recordar que este expediente fue aprobado y fueron expuestos al público por los días hábiles pertinentes al efecto de presentación de reclamaciones respecto al contenido de esos expedientes. Sin embargo, esta reclamación está totalmente alejada del contenido del expediente que se pone en cuestión, ¿no? Y por lo tanto tampoco se ha omitido el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles. Esta no es una obligación a día de hoy exigible porque no existe jurídicamente un gasto comprometido para tal fin. Sí que existe una dotación presupuestaria, pero como me gustaría que el representante, la directora insular o el director insular de Fomento precisara el estado en que se encuentra ahora mismo este proyecto, ¿no? Y por ser, tampoco se da el último supuesto, que no tiene nada que ver porque son ser manifiesta insuficiencia los ingresos en relación con los gastos en el presupuesto de la corporación. Quiere decir que ni esta reclamación o esta queja que no ponemos en cuestión, pero que de alguna manera no tiene nada que ver con los expedientes al cual se han presentado esta alegación. Lo que pasa es que lo traemos hoy a este pleno por seguridad jurídica, porque nosotros cualquier reclamación de esta naturaleza siempre nos gusta contestarla, resolverla o desestimarla, como es el caso, porque no se ajusta a los criterios que establece la normativa para el fin que establece la ciudadana en su queja, en su reclamación a los expedientes en cuestión, ¿no? Por lo tanto, la propuesta que se traía hoy aquí era, lógicamente, desestimar la reclamación presentada y que queden definitivamente aprobados los expedientes que se acordaron en el pleno anterior. No obstante, sí parece al presidente que desde el área de carretera se aclare el estado en que se encuentra esta obra, en concreto la Tenerife 111, que circunda el Valle Tabaré. Hola, buenos días, muchas gracias. Como bien decía el director insular, bueno, esta obra o este proyecto lleva estudiándose desde hace bastantes años en el área de carretera. Como bien decía el consejero, una vía sin acera, donde confluye un colegio con mucho tránsito y además con unos vecinos que en su mayoría son de alta edad, de avanzada edad, con lo cual todavía se hace usuario de la vía vulnerable. Llevamos redactando el proyecto del año 2016, el año 2016 se finalizó la redacción del proyecto. Hemos tenido bastantes reuniones con los vecinos afectados, en bastantes asambleas y yo diría que por lo menos 4 o 5 en las que yo he asistido, pero ha estado el ayuntamiento, ha estado los vecinos y los redactores del proyecto también explicando el proyecto a los vecinos. Como bien saben, cualquier proyecto que necesite una ampliación de aceras, de calzada, necesita de ocupar un suelo privado. Para ocupar ese suelo privado puede ser bien vía cesión de los propietarios, en este caso lo que se ocupa son como unos patios delanteros que tienen esa vivienda antigua, o bien vía expropiación. En suelo urbano, la disposición del suelo lo tiene que hacer el ayuntamiento, por eso es necesario establecer ese convenio. El proyecto está redactado, el importe 1.265.809, se le ha enseñado a los vecinos, es cofinanciado porque la parte urbana la tiene que financiar el ayuntamiento, así está aprobado en el documento del MEDI que se aprobó también en este pleno. La cofinanciación por parte del Cabildo asciende a 842.646 euros. Y en este momento lo que se nos ha trasladado desde el ayuntamiento es la necesidad de fasear ese proyecto porque un grupo de vecinos no están, no quieren ceder el suelo. Por lo tanto, ahora estamos procediendo a dividir ese proyecto en dos, de manera que la parte que va desde más hacia Villa de los Menceyes, hacia el puente, sería la fase 1, que es donde los vecinos sí son receptivos a esa cesión del suelo, y haremos una segunda fase la parte del puente hasta el colegio, hasta poniendo la Piterita, que es donde los vecinos aparentemente pues no están en esa fase de disposición del suelo. Ya tenemos el permiso del Consejo Insular de Aguas. Tú sabes que cualquier proyecto es necesario la tramitación de diferentes organismos. Ya está el Consejo Insular de Aguas, ya tenemos la autorización y ahora resta fasear ese proyecto, tener ese proyecto fase 1, que esa fase 1 se tramite con la oportuna disposición del suelo y luego licitar las obras. Este Cabildo, en su presupuesto, tiene consignado este año 2017, así lo consignó porque ese era el compromiso, 500.000 euros. Y ahí están pendientes de tener esa disposición del suelo.
Muchas gracias, señora directora nacional. Sometemos a votación la propuesta de expediente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobado el expediente. Concluye el pleno. Muchas gracias a todos.